Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a todos ustedes. Bienvenidos sean. Hoy vamos a hablar sobre las consideraciones en la evaluación del adulto mayor. Para esto, pues quiero compartirles un poco sobre mi experiencia en la práctica asistencial y a través de esta práctica asistencial he llegado a algunas conclusiones un poco interesantes, por lo que la agenda que vamos a ver el día de hoy va a ser hablar sobre la heterogeneidad del envejecimiento, vamos a hablar sobre los modelos de atención, la evaluación geriátrica integral y un aspecto muy importante que creo que es el que más tenemos carencias con respecto a la atención de la persona mayor, que es la influencia del evaluador. Incluso el maestro expositor anterior a mí hizo también un poco de comentarios con respecto a eso. Y yendo al grano, la pregunta central sería, ¿qué puede influir sobre mi percepción al momento de hacer una valoración en la persona adulta mayor? La respuesta, de una vez, es el edadismo, refiriéndonos a los prejuicios, la discriminación que nosotros vamos a estar teniendo en relación a la edad que va a tener una persona. Una situación que va a tener una limitación no solo a la persona a la que se le va a ser ofrecida la atención, sino que también nosotros nos vamos a ver afectados en consecuencia de esta problemática del edadismo. A nivel global tenemos algunos datos interesantes. Los costos son muy elevados, o sea, vemos que el único dato que encontré fue en Estados Unidos, donde por año vamos a tener un gasto hasta de 63 mil millones de pesos dedicados solo en consecuencia por cuestiones del edadismo. A nivel mundial vamos a ver problemas de millones de pesos con respecto a la depresión que sufren y que viven las personas adultas mayores a consecuencia de esta discriminación y de estos prejuicios. Esta tabla nos explica cómo en cuestiones institucionales se empezaba a creer o estábamos viendo la parte de las cuestiones edadistas. Bueno, aquí se me olvidó traducirlo, pero se refiere al, creo que me salí, se refiere al edadismo, aging, y veíamos que en las condiciones institucionalizadas iba en incremento, o sea que las personas, nosotros al momento de ejercer y ofrecer el servicio de atención a la salud, empezábamos a generar un poco de discriminaciones, cosa que no era tan percibida por las personas hasta hace unos años hacia acá, en donde, si ven, creció de forma exponencial, en donde las personas también se están creyendo estos mismos limitaciones, estos mismos prejuicios asociados al proceso de envejecimiento. Para abarcar el primer punto sobre la heterogeneidad, tenemos que entender que el proceso de envejecimiento no es igual, no podemos tener tablas como nosotros tendríamos con otras etapas de la vida, por ejemplo, niños escolares, que contamos con ciertos parámetros en donde la mayoría debe estar teniendo estas características para nosotros saber que hay un buen o un mal progreso en el estado de salud de las personas. En este caso, cuando hablamos de la persona mayor, hablamos de la sumatoria de todas las experiencias que ha tenido en su vida, el estilo de vida, la actividad física, su entorno y las limitaciones también. Vamos a entender y vamos a tratar de desglosar el envejecimiento porque aún no entendemos en su totalidad todo el proceso de envejecimiento, qué propósito cumple. Y vamos a diferenciarlo entre el proceso cronológico, que sería el paso del tiempo, que eso es inevitable, todos vamos a pasar por ahí en algún momento, vamos a llegar a esta etapa. Entonces tampoco tengo que hacer referencias hacia afuera, las personas mayores. Tenemos que incluso empezar a hablar nosotros como personas mayores, porque en algún momento también vamos a llegar a esta etapa. Es inevitable el proceso cronológico, lo que no va a ser, y donde empieza a surgir la parte heterogénea, es la cuestión biológica. Y podemos hacer una diferencia entre los procesos de envejecimiento. Un proceso de envejecimiento saludable, en donde pues, la persona tuvo condiciones adecuadas, tuvo un estilo de vida saludable, tuvo relaciones interpersonales buenas, tuvo una situación de trabajo agradable, tiene a lo mejor acceso a salud, tiene acceso económico para brindarse las necesidades que deben ser cubiertas. Pero también tenemos la otra cara de la moneda, que es el proceso de envejecimiento patológico, que van a ser si yo soy diagnosticado con una enfermedad a una edad muy joven,
pues esa edad yo la voy a estar arrastrando por el resto de mi vida hasta que yo llegue a esta etapa. Y yo ya voy a estar hablando de años de evolución de estas enfermedades. Por eso es que va a ser tan heterogéneo. No todas las personas van a tener diabetes, no todas las personas van a tener Alzheimer, no todos van a tener hipertensión, no todos van a tener los mismos desenlaces. Esto lo convierte en un reto y algo muy interesante al momento de que nosotros, como profesionales de la salud, nos dedicamos a la atención de la persona mayor. Para hacer un poco ejemplo de esto, les presento a Eusebio, cambio de nombre, cambio de datos por cuestiones de privacidad para el paciente. Él asistió a consulta, fue referido de consulta geriátrica para una valoración, solamente querían saber que estaban bien, que no tenían ningún problema y llegan a consulta, se hace una revisión de la capacidad intrínseca que cuando nosotros hablamos de envejecimiento saludable, hacemos preferencia de la capacidad intrínseca y de los dominios funcionales que va a estar cubriendo la persona. O sea, cómo se va a estar desenvolviendo y funcionando la persona en relación a su entorno. Eusebio es una persona de 81 años, que padece hipertensión, está tratado con metoprolol. Al momento de hacer la evaluación, todos sus dominios funcionales estaban bien, hacía actividad física de forma recurrente, caminata con su pareja, que también tiene la misma edad. Y en sus datos antropométricos, porque también hay que contar la parte de nutrición, tiene un buen peso, tiene una buena estatura, buena circunferencia de pantorrilla, buena fuerza en relación a los parámetros, ahorita los vamos a ver, no se preocupen. Un buen porcentaje de grasa, buena masa muscular esquelética, no parece tener ninguna alteración de la masticación, cavidad oral, limitaciones para la deglución, buena apetencia con una ingesta calórica de 32 calorías por kilogramo de peso, o sea, muy, muy buena, incluso por encima de lo que nosotros indicaríamos como base para las personas mayores, buena calidad de sueño. Al momento de hacer la evaluación bioquímica, ego normal, perfil de lípidos normal, pruebas de funcionamiento normales, química, electrolitos, biometría, todo bien, en una persona de 81 años. Entonces, ¿con qué se fue esta persona? El señor Eusebio se fue con una prescripción de ejercicio multicomponente de Vivifrail, que es el pasaporte E. Hace muy poco fue que salió el pasaporte E, que está enfocado en las personas que son activamente físicas, porque, bueno, la herramienta de Vivifrail se enfoca en las personas que tienen algún tipo de limitación de movimiento y la forma en la que yo puedo prescribirle una actividad física multicomponente, tomando en cuenta todas las capacidades físicas que tiene la persona. Tomando en cuenta las capacidades y las condiciones específicas del señor Eusebio, pues se decide hacer un poco más de actividad física de lo que él ya estaba realizando, porque necesitamos también reforzar otros aspectos de su condición física, como es el equilibrio, principalmente con él. Y con respecto a la nutrición, solamente dejamos algunas indicaciones con respecto a la indicación y cómo agregar un poco más de proteína en la alimentación, que en la persona mayor es una de las cosas a las que más dificultades vamos a estar teniendo, pero no es en todos. Y así vino primera y última vez el señor Eusebio a consulta. Este es el ejemplo de una persona que tiene un proceso de envejecimiento saludable, que incluso hacemos mucho hincapié aquí en esto. La diferencia que puede marcar también es la cuestión preventiva. ¿Cuántas veces nos acercamos nosotros a nutrición o a medicina solamente por hacerme un chequeo y confirmar que efectivamente estoy en un buen estado de salud? Realmente solo nos acercamos al área de la salud cuando ya hay algún problema. Entonces, eso también es un elemento importante. Dentro del proceso de envejecimiento, vamos a ver que está el envejecimiento cronológico, que es la esperanza de vida, y que aquí también es muy interesante. Cada vez nos volvemos más longevos, cada vez nuestra expectativa de vida es mayor. Entonces ya no solamente es pensar de aquí a los 65, sino que ya tengo que incluso pensar 70, 80, 90, 100, probablemente, con ciertos factores involucrados. Vamos a ver el proceso de inflamación asociado al envejecimiento, o conocido como inflammaging, o inflamación relacionada con la edad, que va a ser descrita como una inflamación de bajo grado. La inflamación de bajo grado es la que nosotros vamos a encontrar a nivel celular.
Esta acumulación de procesos inflamatorios asociados al envejecimiento pueden llevarnos a diferentes desenlaces dependiendo si está presente o no en la persona mayor. También el desequilibrio fisiológico, el deterioro funcional y todas estas vertientes se van a conjuntar para determinar cómo va a ser el proceso de envejecimiento de una persona, si va a tener un desenlace hacia un proceso saludable o hacia un proceso patológico. No todos, como el señor Eusebio, vamos a presentar enfermedades o vamos a tener enfermedades mínimas que pueden ser controladas con un estilo de vida saludable. Parece ser que en esta parte del proceso de envejecimiento, cuando llegamos a cierta edad, como de los 60 a los 80 años, es el camino como más tortuoso al que nos vamos a estar enfrentando, donde hay la mayoría de las apariciones de las enfermedades asociadas al envejecimiento. Pero cuando las personas pasan este umbral, 85, 95, 90, los centenarios, personas de más de 100 años, 110, incluso 120, parece ser que ellos no presentan tantas enfermedades, tienen menos riesgo de cáncer, menos riesgo de osteoporosis, menos riesgo de cardiopatías e incluso de demencias, que son los aspectos centrales que nosotros evaluamos y es casi a lo que más nos enfrentamos cuando tratamos a la persona mayor. Eso quiere decir que nos pone en una cuestión o a estarnos preguntando incluso a nosotros mismos, ¿qué tanto el envejecimiento sí es patológico o es un proceso más o una etapa más de nuestra vida como cualquier otra? Porque también influye en otros aspectos, lo que habíamos mencionado, la cuestión del edadismo, que nosotros tengamos miedo incluso de pensar que yo llegaré a tener 60 años, me da miedo pensar que tal vez me puedan diagnosticar con alguna demencia. Ese es por el aspecto del envejecimiento saludable, que incluso conforme se va expandiendo la expectativa de vida, también podemos ver que el organismo logra crear adaptaciones para estar en su entorno en las mejores condiciones. Pero cuando no sucede esto, que la persona no tiene una actividad física constante o que no tiene un estilo de vida saludable o esta suma de cosas benéficas hacia su salud, vamos a presentar lo que conocíamos o les acababa de mencionar, que es el inflammaging, que es la inflamación asociada al proceso de envejecimiento. Y a partir de ahí, algunas teorías del envejecimiento parten para explicar por qué se enferman, porque aparece diabetes, porque aparece resistencia a la insulina, porque hay alteraciones y que el paciente empieza a presentar alguna alteración cognitiva. Y por ende también va a traer una disminución en las reservas homeostáticas del paciente, o sea, el paciente le va a costar un poco más de trabajo recuperar el estado de salud, incluso lo podemos ver a nuestra edad, los que son más jóvenes, una gripa les puede durar 1 o 2 días, tal vez ni siquiera pueda ser impedimento para que continúen realizando sus labores cotidianas, pero tal vez para una persona mayor sí sea un poco más complicado. No quiere decir que no vaya a lograr regresar a este estado de homeostasis o a la recuperación de la salud, pero puede que nos cueste un poquito más. Entonces, en esto también nos tenemos que centrar y tener mucha paciencia cuando empezamos a tratar a la persona mayor. Para poder atender a una persona mayor, primero es entender y crear un panorama que son heterogéneos. Cada caso va a ser diferente. Y dentro de eso es cómo yo voy a ofrecer esta atención a los pacientes. Yo puedo ofrecérselo de diferentes formas. Esos son los modelos de atención. Tenemos el modelo de atención centrado en el servicio, que es el específico a qué le duele. Aquí está su medicamento, muchas gracias, nos volvemos a ver. Y tenemos la atención centrada en el paciente, que nace como esta contraparte de la atención centrada en el servicio, de tenemos que tomar en cuenta más a la persona que tenemos enfrente en el tratamiento y en la toma de decisiones. Y esta atención centrada en el paciente se enfoca más en una vida funcional, lograr que el paciente pues se pueda mover, medio pueda comer, medio lleve su vida con las mejores condiciones posibles a lo que yo consideraría. Pero también tenemos la atención centrada en las personas, que se enfoca más en una vida significativa, en donde yo ahora sí volteo a ver a la persona que tengo enfrente y la escucho para saber qué es una vida significativa para ellos.
o qué es calidad de vida. Para cada uno de nosotros va a ser diferente qué es calidad. Para algunas personas puede ser que no les falte la movilidad, porque si ya pierden su movilidad, se les acaba la vida. Otras personas dicen, con yo solo ver a mi familia, con eso es más que suficiente. Otros se pueden decir, que yo tenga la capacidad de alimentarme. Entonces, como para cada quien es diferente, cómo va a vivir su vida de forma significativa y con calidad, tenemos que tomar en cuenta a las otras personas y al que tenemos enfrente. La ventaja que nos ofrece la atención centrada en la persona es que la persona que está recibiendo la atención se va satisfecha porque ha sido escuchada, ha sido tomada en cuenta y las intervenciones van encaminadas a las necesidades que tiene esa persona en específico. También podemos ver mejores resultados en la salud, el paciente tiene mejor adherencia al tratamiento, hay una mejora en la comunicación, incluso se crea un vínculo de confianza entre los dos en donde vamos a estar en constante comunicación para poder estar tomando decisiones de forma compartida. No nada más es yo, que soy el profesional de salud, esto es lo que tienes que hacer porque eso es lo mejor para ti. Tal vez las guías, tal vez la bibliografía me dice que sí, ese puede ser el mejor tratamiento, pero si yo no tomo en cuenta otros aspectos como lo que es, qué necesita el paciente, preferencias y valores, qué es lo que quiere, y el contexto, si es posible o no para el paciente llevar a cabo las indicaciones. Entonces, la mejor indicación que yo le pueda dar al paciente ya no es la mejor indicación porque tal vez el paciente ni siquiera puede acceder a ella por alguna cuestión económica. Si el paciente no quiere, pues entonces va a desistir del tratamiento. Y ese no es el propósito no es darle el mejor tratamiento, es darle el mejor tratamiento a esa persona para asegurar que pueda seguir y que pueda llevar el tratamiento y vea una mejora y una vida significativa. También promovemos la autonomía, porque no nada más es yo te digo qué es lo que tienes que hacer y se acabó, sino tú también formas parte de la toma de decisiones. Al final de cuentas, la persona que va a recibir la atención es la que se va a ver perjudicada o beneficiada por lo que nosotros le ofrezcamos. Y también pues mejora la cuestión de la eficiencia de la atención. En todo esto, por ponerles un ejemplo, sería pensar en que en la consulta tal vez va a estar el cuidador primario, va a estar los 7 hermanos, va a estar el interesado, o puede que nada más venga un familiar y la persona que viene a su atención, o solo la persona que viene a su atención. En cada contexto va a haber variables que yo tengo que considerar para poderle ofrecer la mejor estrategia. Si es una persona autónoma, que no tiene cuidador principal, pues entonces, ¿para qué me dirijo hacia sus hijos o me dirijo hacia otra persona si las capacidades de esta persona que puede ser capaz de recibir indicaciones, de asistir a consulta solo? En caso de que no venga solo, siempre hay que tomar en cuenta que nuestro paciente es al que tenemos enfrente y al que vamos a atender, no al tío, no al vecino, que viene a traerlo a la consulta. Para hablar sobre este proceso de envejecimiento patológico, les traigo también el ejemplo del señor Hermilio, también una persona de 80 años. También cambiamos algunos datos por cuestiones de privacidad para el paciente. Él fue interconsultado de medicina interna, a diferencia del anterior, el anterior había sido interconsultado de geriatría y el enfoque era muy preventivo. En esta situación fue algo diferente, se interconsulta de medicina interna. Él es un ingeniero agrónomo de 80 años que empezó a percibir pérdida de peso en los últimos meses. A nosotros, en el aspecto de nutrición, nos preocupa cuando pierde peso el paciente. Nos preocupa cuando nosotros lo ponemos en la perspectiva del tiempo. Si perdió 8 kilos en 3 años, realmente no es un parámetro para nosotros a considerar, pero si esos 8 kilos los perdió en un mes, ya nos llama la atención. Empieza a tener continencia rectal por episodios de diarrea, incluso 2 veces a la semana. El paciente fue a hematología, fue diagnosticado con síndrome mieloplástico. El internista está manejando la parte de la hipertensión arterial. Con el nefrólogo estamos tratando la parte del riñón y tiene un diagnóstico CADIGO de 3B, o sea que tiene enfermedad renal crónica, apenas en los primeros estadios. Y tuvo un evento cerebrovascular hace 5 años. Entonces, ¿qué vemos aquí de interesante? Que este paciente está siendo tratado por múltiples
personas o servicios de atención a la salud. Tiene que ir al nefrólogo, tiene que ir al internista, tiene que ir con el hematólogo y lo mandaron finalmente a nutrición. Entonces estamos hablando de 4 profesionales de la salud diferentes y el costo que tiene que implicar también tengo que considerarlo en el paciente. Ok, entonces, primero, recuerden, el primer punto era que nosotros creáramos un entendimiento de la heterogeneidad del proceso de envejecimiento. En segundo, ¿en dónde voy a enfocar esa atención? En la persona. Ya que tengo esos 2 puntos, ahora sí me puedo ir a la aplicación de las herramientas. Para la aplicación de las herramientas yo cuento con la evaluación geriátrica integral. En este aspecto la vamos a aplicar en el envejecimiento patológico, que igual se aplicó en el paciente anterior. Entonces, una evaluación geriátrica cubre diferentes aspectos dentro de el adulto mayor. Vamos a hacer una evaluación cognitiva. Contamos con diferentes herramientas que nos ayudan a hacer esta evaluación. Una, la esfera afectiva, la esfera funcional, la esfera nutricional, que es lo que nos atiende un poco a nosotros, a mí, y el entorno, porque recuerden que no debemos de ver al sujeto aislado, sino que debemos ver cómo se comporta en su entorno. Entonces, cuando llega, se hace una valoración general del paciente, se aplica el mini mental, que es el mini examen de estado mental, con 27 puntos, aparentemente normal, con ligeras consideraciones. Tiene un poco menos o tiene... Él decía que tenía problemas con la memoria, por eso es que también se hizo la evaluación cognitiva. Sale normal, pero sí refiere a una ligera disminución y compromiso en la memoria de trabajo, en el espacio visoespacial, sobre todo porque utiliza aparatos o prótesis visuales. También se hizo la escala de Yesavage, que la utilizamos para nosotros identificar si el paciente tiene algún síntoma depresivo o no. Salió con 5 puntos, por lo cual tampoco tiene síntomas depresivos. Y esto es para yo empezar a saber qué está pasando con mi paciente. Empezar a conocerlo en todas estas esferas y con toda esta información yo voy a poder diseñar una intervención nutricional enfocada a mi paciente, cubriendo los 3 puntos que revisamos. ¿Qué nos dice la evidencia? ¿Qué necesita el paciente? ¿Y qué puede hacer? 6 otras valoraciones, otras escalas. La escala geriátrica de depresión sacó 8 de 15 puntos. Ligera presencia de algunos síntomas depresivos, por eso es importante también aplicar diferentes tipos de escalas, aunque esté valorando la misma área, porque en las escalas anteriores realmente no nos salió con alguna alteración cognitiva o estado depresivo, con ligeras anormalidades que se pueden manejar tal vez con algún tipo de terapia o con psicogerontología. En la depresión, en el Centro de Estudios Epidemiológicos nos habla de los síntomas depresivos agudos que ha empezado a presentar el paciente en la última semana. Entonces, él tampoco aparentemente tiene algún síntoma depresivo. Y aquí siempre es cuestionarme, entonces, ¿por qué el paciente está llegando con estas condiciones? Tenemos que seguir haciendo preguntas. Entonces, el paciente también refiere que tiene alteraciones del sueño desde hace un año, empieza a despertarse cansado, no se duerme durante el día, trata de hacer el esfuerzo para acumular sueño en la noche, aunque no lo logre. Percibe también alguna dificultad para recordar algunos nombres y que esto, cuando él me lo mencionó, me dijo, he notado como que se me empiezan a olvidar algunas cosas como los nombres, pero yo creo que es normal, ¿no? Porque ya estoy viejo. Ok, entonces es como el edadismo va a influir en el hecho de que el paciente va a demeritar síntomas, padecimientos y molestias, porque estoy deduciendo que es normal por el proceso de envejecimiento y sabemos que no, que es necesario valorar para poderle dar una atención enfocada al paciente. No tiene pérdida de memoria a corto plazo, no ha tenido episodios de confusión temporoespacial que pudiera ser un indicativo de alguna alteración cognitiva importante y tiene un factor de riesgo, el evento cerebrovascular, por eso también es importante hacer una revisión de la cognición. Este paciente, aunque esté en la parte afectiva y cognitiva, viene la parte de la limitación auditiva. Él utiliza un aparato que a veces lo trae, a veces no. Entonces, las veces que no lo trae, tenemos que levantar un poco el tono de voz.
pero tampoco le tengo que gritar, solo es elevar un poco el tono de voz. Lo cual le ha traído una consecuencia en el área afectiva, porque como no lo escuchan o él no escucha correctamente, pues yo me enfado probablemente de hablar con él y de interactuar y no busco otra estrategia para comunicarme de una forma más efectiva y simplemente lo dejo de lado. Y ellos mismos también se empiezan a aislar y eso fue algo que refirió. Empiezo a alejarme de mis amigos porque empiezo a tener problemas auditivos. Entonces, aunque el paciente no tenga per se alguna alteración cognitiva como mayor que amerita alguna evaluación, pues al menos sí hay algunas condiciones afectivas que lo pueden llevar a ciertos cambios de conductas y de comportamientos que nos puedan orillar hacia un estado depresivo por una cuestión afectiva y por una cuestión afectiva relacionada con la escucha. Entonces, por eso es importante conocer y evaluar completamente al paciente, porque tengo que encontrar esas relaciones, porque si tal vez solo hiciera las escalas y no escuchara realmente al paciente, yo me estaría perdiendo toda esta información valiosa para yo poderle ofrecer una estrategia al paciente. Se percibe con bajo peso y como se percibe con bajo peso, le da pena salir porque dice que me van a ver y me van a ver que estoy bien flaco y qué me van a decir, que qué me pasó. Entonces tiene miedo de salir y aunque yo le indique o sus médicos le indiquen que tiene que hacer actividad física, simplemente no lo va a hacer porque le da mucha pena por cómo se ve. Empezó a ir a un club deportivo, el cual dejó de ir porque empezó también con sus problemas de diarreas. Entonces, un malestar gastrointestinal que va a afectar la parte de su comportamiento con el entorno, llevarlo a un aislamiento y eso va a tener desenlaces diferentes con el paciente. En esta cuestión de la soledad, no es lo mismo estar solo y sentirse solo. Por eso vamos a hablar de la soledad percibida. ¿Cómo es que se sienten las personas en su entorno? No es lo mismo que nosotros invitemos a nuestros abuelos a las fiestas y los involucremos y platiquemos con ellos y tengamos una interacción como la tenemos con todas las personas, a que nosotros invitemos a nuestros abuelos y los tengamos en una mesa hasta allá, hasta el fondo, donde no están interactuando con nadie, donde no están platicando con nadie, donde nada más están sentaditos, viendo a todos, sin hacer nada. Obviamente, con el tiempo y eventualmente yo voy a decidir alejarme de estas situaciones porque ¿para qué voy? Ni siquiera interactúo, ni siquiera me hacen caso, ni siquiera platico con nadie. Esta soledad percibida que van a tener las personas mayores va a crear algo que se llama deterioro cognitivo subjetivo. Es subjetivo porque no ha sido evaluado con las herramientas que vimos anteriormente. Es yo me autopercibo con alguna alteración en el área de la memoria o con algún aspecto de mi cognición. Entre más soledad perciba el paciente, más problemas cognitivos empieza a sentir y empieza a percibir en sí mismo. Y aquí, de nuevo, ojo, no está siendo diagnosticado por un médico, es yo me estoy empezando a dar cuenta que empieza a haber algunas alteraciones. Esto se ve percibido en que va a afectar a la persona en que va a sentir mucho estrés, va a sentir mucha ansiedad, aunque tal vez no tenga un desenlace en un cuadro depresivo mayor con el paciente. Donde vamos a ver mayor afección en la cuestión del deterioro cognitivo subjetivo va a ser en el dominio de la atención, o sea, cuánto tiempo vamos a lograr tener atención de la persona y el almacenamiento de la información. Con respecto a la parte funcional, se hacen algunos tamizajes, que es la evaluación de CATS, que CATS se enfoca en la evaluación de las actividades de la vida cotidiana. O sea, si el paciente es capaz de bañarse solo, ir al baño solo, hacerse sus alimentos y atender todo lo que confiere a la cuestión de su hogar. Tenemos la evaluación del Lawton, que es la evaluación que yo voy a estar teniendo en el paciente, instrumentadas, pagar recibos, pagar la renta, pagar el predial, ir a surtir el mandado, regresar con el mandado. Este paciente realmente estaba muy bien en esas dos esferas, o sea, nos habla de que el paciente es independiente, tanto en su vida cotidiana como en las cuestiones instrumentadas. Niega caídas, y aquí pensaríamos, ¿por qué las caídas? Algo muy común en las personas mayores es que tras una caída, les da miedo volver a salir. Entonces dice, ya no quiero salir porque me da miedo. Y tú los ves en su entorno que se desenvuelven muy bien, pero
momento en el que ponen un pie afuera de la calle, se vuelven una hojita de papel que les da mucho miedo. Y el hecho de que sigan teniendo miedo los va a hacer más susceptibles a que se vuelvan a caer, en lugar de empoderarlos y a lo mejor generar una estrategia para ellos para que puedan regresar a esos entornos y puedan regresar a las cosas que les suman a su calidad de vida. No tiene ningún tipo de auxiliar de la marcha, o sea que no usa bastón, no usa andadera, no usa muletas, no trae silla, camina él solo. En la escala de fragilidad salió con 2 puntos. Puede ser que si esto sigue sucediendo y se mantiene estas condiciones del paciente, pueda en algún futuro próximo empezar a presentar fragilidad. También es importante, y no viene en algunas escalas, o sea, es como que viene como con la parte de lo mejor más de lo de fisioterapia, la evaluación de los cambios posturales. ¿Por qué sería importante? Si me duele algo o empiezo a tener alguna molestia, cambio la forma en la que empiezo a caminar, y si empiezo a cambiar la forma en la que camino, cambian las cadenas musculares, empiezo a tener hipotrofia en el lado que me empezó a doler, y eso empieza a generar alteraciones en la marcha, alteraciones en la movilidad, el paciente ya no sale. Y cuando preguntamos, ¿qué le pasó? Pues no sé, de la nada empecé a dejar de moverme y de la nada dejé de caminar y de la nada ya empecé a agarrar el bastón, y realmente no hay una fractura o alguna condición que justifique por qué el paciente está teniendo esta limitación del movimiento. Entonces también es importante preguntarle dolores, molestias, incomodidades, cambios posturales. Y este paciente sí presentaba dolor lumbar, sobre todo cuando hacía caminatas, y que de hecho eso también fue otro factor que lo llevó a que tuviera una reducción en sus tiempos de ejercicio, porque empezó a tener dolor y la incontinencia fecal. En la evaluación de nutrición también hacemos unas pruebas de fuerza con un dinamómetro, en el que se utiliza la fuerza de presión o dinamometría. Primera imagen, así no se hace. El de en medio, así se hace. Tercero, así no se hace. Vamos a obtener diferentes resultados si la postura es incorrecta. Entonces, para nosotros hacer una correcta evaluación, tengo que cuidar la postura del paciente, y los datos que obtuvimos es que tuvo aproximadamente 20 kilos de fuerza de presión de manos dominantes, porque es el lado derecho, lo cual nos indica que puede estar en riesgo. Si se fijan, está como que en el límite entre que tantito se descuide el paciente y ya podemos empezar a tener alteraciones también de la fuerza y de la funcionalidad. A lo que respecta a nutrición, tenemos el MNA, que es una evaluación y un tamizaje que se enfoca en la evaluación de la persona mayor. Este tamizaje me encanta. Me gusta porque es muy aplicable en diferentes contextos. O sea, si el paciente es ambulatorio, puedo aplicarle MNA. Si el paciente está hospitalizado, le puedo aplicar MNA. Si está institucionalizado en una casa de reposo, puedo aplicarle MNA. Si el paciente tiene demencia y no es capaz de responder las preguntas, las puede responder su cuidador primario, y aún así sigue siendo una herramienta válida. Es una herramienta fácil, corta, porque esta es la versión corta, tenemos una versión un poco más larga, y parece ser algún riesgo de desnutrición. También evaluamos el riesgo de sarcopenia con el tamizaje de SARC-F, sacó 3 puntos, que tampoco nos habla de un deterioro. Y aquí tengo que empezar a acumular y sumar todas las evaluaciones que yo estoy haciendo con el paciente para tratar de llegar a alguna conclusión con él. Continuando con la parte nutricional, nosotros contamos con el ABCD de la evaluación del estado nutricio, o sea que tengo que cubrir, aparte de todos los tamizajes de la evaluación geriátrica, también los aspectos que conciernen a la nutrición. Con los aspectos antropométricos, circunferencia de pantorrilla normal, este paciente lo vi a principios del año pasado. Altura de rodilla, en estos casos tengo un poco mis dudas, porque algunas bibliografías sí refieren a hacer la medición de la talla del paciente como tradicionalmente lo haríamos, y otras dicen que no. Yo he llegado a la conclusión en que hay que preguntar cuál es la talla de joven del paciente, porque sí va a haber una disminución de la talla como consecuencia del proceso de envejecimiento, y esa nueva talla que yo voy a medir en la vejez del paciente me va a servir para saber qué tanto ha disminuido de talla. O sea, si hay una disminución en la densidad ósea o un compromiso óseo en el paciente, porque no está teniendo un decremento lineal o asociado al proceso de envejecimiento. Está siendo muy drástico y ya nos puede hacer la alerta de que nosotros tenemos que hacer una valoración un poco más profunda en la cuestión ósea con el paciente.
Porcentaje de grasa bueno, cantidad de masa magra buena. El IMC un poco bajo, y aquí quiero hacer mucho hincapié a todos los que son de área de nutrición y todos del área de la salud, porque me llegan muchos pacientes de instituciones donde me dicen, es que el doctor me dijo que tengo que bajar de peso porque estoy muy gordo. Cuando vemos, a lo mejor está en un IMC de 25, de 24, y eso está bien, porque las guías de práctica clínica de evaluación, que son las guías que contamos aquí en México, de la evaluación y atención de la persona mayor, nos dice que el IMC cambia un poquito. Un IMC un poco más alto incluso va a ser un factor protector para caídas y para fracturas. Entonces, no en todos los pacientes, aunque les prescriban pérdida de peso, se tiene que hacer. Este paciente pues está en un peso, de hecho, muy bajo. Aunque comparado con el adulto joven, está en un peso normal. Con respecto a sus estudios de laboratorio, relativamente bien a consideración de los padecimientos que tiene diagnosticados. La microalbuminuria está bien, la función renal está conservada, que también vamos a ver una disminución de la función renal y vamos a ver algunas adaptaciones dentro del proceso de envejecimiento y resistencia a la insulina también. Y vamos a ver glucosas ligeramente más elevadas. Entonces, la evaluación de los estudios de laboratorio también cambia. Hay parámetros específicos para la persona mayor. Con respecto a la parte de la evaluación clínica, refiere saciedad precoz, no tiene problemas de masticación ni para la deglución de los alimentos, usa prótesis dental que no le genera ninguna molestia para alimentarse. Y aquí siempre es importante evaluar la cavidad oral, porque yo le puedo dejar sus chilaquiles con pollo, pero si el paciente no tiene dientes, no se lo va a poder comer. Entonces yo tengo que adecuar las indicaciones a todas las condiciones y a todas las características que tiene esta persona. Presenta algunas alteraciones de distensión abdominal, meteorismo, un poco también con lo que nos mencionaba de la cuestión de la diarrea. Con respecto a la nefrología, fue indicado Suportán y Gelatin. Suportán es una fórmula polimérica muy alta en proteínas. El Gelatin es una gelatina diseñada también para ser muy alta en proteínas, pero si estamos hablando de que tiene una enfermedad renal crónica, hay que valorar. Niega consumo de cafeína, realiza 3 comidas al día, no tiene ninguna intolerancia. Y realmente hasta aquí parece ser que no está tan grave el asunto como a lo mejor lo vi al inicio, se ve bastante orientado, se ve bien, sí tiene algunas cuestiones como en su interacción con las otras personas que le empieza a afectar un poco, pero digo, con sus reservas se ve bastante bien el paciente. En su alimentación realmente come bastante bien de todo, o sea, todos los días come cereales, come con mucha frecuencia frutas, las verduras no tanto, alimentos de origen animal, que es el talón de Aquiles del adulto mayor, lo tiene un consumo adecuado de alimentos de origen animal, de pollo, de huevo, de carnes, tortillas, y vemos que su alimentación de un día pues no difiere mucho a lo que también podríamos encontrarnos en una persona mayor. Un atole de desayuno, una rebanadita de pan, un tiempo de comida que sí incluya sus frijoles, verduras, tortillas, algún alimento de origen animal y finalmente cenando pues de nuevo un vasito de leche, una maicena, un atole, un pan, es lo normal o bueno, común. Dentro de su entorno tiene como red de apoyo a su esposa, tiene una buena relación con sus hijos, no requiere un cuidador primario y cuenta con pensión por su trabajo. Entonces realmente no tiene como alguna otra carencia en el área de su entorno, realmente es muy apoyado, no tiene alguna cuestión afectiva, bueno, afectiva sí con la cuestión de sus amigos, cognitiva que esté comprometiéndose, nutricional aparentemente se ve muy bien este paciente, entonces ¿qué está pasando? Antes de preguntarnos eso, hay que ver por último la revisión de los medicamentos. Hay algo que se llama polifarmacia. Una vez que un paciente es indicado con más de 3 o 4 medicamentos, va a tener efectos sobre la apetencia también. Entonces, antes de pensar de por qué no está comiendo, tengo que concluir toda mi evaluación. Creo que eran como 12, o sea, son un montón de medicamentos que tiene prescritos el paciente, porque va al nefrólogo, le da sus medicamentos, va al hematólogo, le da sus medicamentos, va al internista, le da sus medicamentos, y luego viene a nutrición y le dejamos su suplementación también, y eso acumula una gran cantidad de pastillas para el paciente, y que
va a verse afectado también el apetito. Entonces aquí a lo mejor ni siquiera es tanto cuestión nutricional, no tiene algún aspecto ni en la masticación ni en la deglución, está bien orientado el paciente y tal vez la primera intervención sería ve con el geriatra a que te haga un control con tus medicamentos. Aunque nosotros en el área de nutrición no podemos prescribir medicamentos, es importante que los conozcamos. ¿Por qué? Puedo identificar problemas y derivar con la persona que se va a encargar de ofrecerle la atención necesaria. Yo no le voy a modificar nada, al menos a lo que respecta de medicamentos. Vemos complejo B, vemos el Outrin, vemos el doloneurobión, que es diclofenaco con complejo B, eritropoyetina, algunas cuestiones que sí puedo yo modificar, pero ya lo que respecta a medicamentos, nada. Y otra razón por la que también me llamó la atención y quise enviarlo a geriatría fue porque le estaban indicando memantina. Es un medicamento que se indica en algunas personas y en ciertos tipos de deterioros cognitivos. No se le hizo una prueba de valoración y simplemente se dedujo que tal vez por su edad ya iba a estar teniendo alguna alteración cognitiva y ¿por qué no? Vamos a darle memantina. También, indiscriminadamente, la prescripción de orexigénicos, estimulantes del apetito. Uno se lo recetó una vecina, otro sí se lo dio un médico, pero yo estaba teniendo entre lo que un poco percibía como su desesperación de decir, es que quiero ser escuchado, no me estoy sintiendo bien, me dicen cosas, no entiendo qué está pasando, y se veía muy frustrado esta persona. Y aquí coincidimos con la cuestión, este es un tamizaje que es el cuestionario del edadismo percibido, que va a ser cómo yo como persona mayor percibo y vivo mi envejecimiento. Dentro de todas las preguntas que vienen, destacan algunas con respecto a él, que lo tratan como niño, que no está siendo escuchado, que tienen estereotipos exagerados hacia él y que lo tratan injustamente como si fuera incapaz de incluso hasta tomar decisiones, cuando toda la evaluación nos está apuntando el que el paciente es completamente independiente, tiene una cognición intacta y es capaz de tomar decisiones por él mismo. Entonces, ¿cómo va a afectar que nosotros tengamos una limitación, un prejuicio, un mito, nosotros como evaluadores de la persona mayor? Es que vamos a tener una actitud negativa, no los quiero ver, es que son bien gruñones, son bien enojones, de todo se molestan, nunca me escuchan, siempre tienen problemas de la memoria, o sea, tengo un comportamiento no adecuado hacia la persona. También poco interés, ay no, yo para qué quiero ver viejitos, ya se van a morir. Es lo que normalmente se escucha en el área de la salud. Los que no están geriatrizados, claro. Los infantilismos, o sea, creemos que cuando ya llegan a ser personas mayores les puedo volver a hablar como si fueran niños o incluso nos referimos, ay, es que ya son niños grandototes, ya son niñotes. Y cuando llegan a nosotros los reciben como, ay, don Pepito, ¿cómo está? Imagínense que alguien les hablara así a ustedes. Pues lo mismo para las personas mayores. No son diferentes de nosotros en ese sentido. También una atención subóptima, o sea, que él refiera que tiene algún padecimiento, algún síntoma o alguna molestia y yo lo descarte deliberadamente por la edad que tiene el paciente. Asociación con frustración, aburrimiento, no me gusta, no me interesa, ¿para qué? Tratamientos basados en la edad, o sea, ya tú come lo que quieras, tú ya haz lo que sea, ya estás grande, ya para qué, el ya para qué. Y un lenguaje condescendiente también hacia la persona. Entonces, imagínense ustedes, si alguna vez lo han pensado, cuando llegan a ser adultos mayores, ¿les gustaría ser tratados de esa forma? No. Entonces también el cambio empieza en cómo yo percibo el envejecimiento y cómo voy a tratar a las personas adultas mayores en mi entorno. Y con mayor razón en la cuestión del área de la salud, porque no solo es que me caiga gordo, que no quiera y que ya para qué. También tiene un coste elevado. Al principio hablamos del coste que estábamos teniendo, los 63 millones por año en Estados Unidos. Y también vamos a ver que no solamente es el coste. Cuando hablamos de investigación, muchas veces son excluidos del grupo, aunque tal vez sea de interés para ellos, y no son tomados en cuenta. Y tenemos parámetros y tamizajes de todo lo que se puedan imaginar, pero ninguno geriatrizado. Se toman decisiones sobre el acceso a la atención médica.
El paciente ya está muy grave, ya para qué lo metes a urgencias, no va a aguantar. Y deliberadamente le niego el servicio y la atención médica y de salud. O le doy una atención inadecuada, ya para qué me esmero en la persona. Imagínense que su profesional de la salud hiciera eso con ustedes. Me sentiría mal, me deprimiría. Hay muchos estudios que incluso, 95% de los estudios de la revisión bibliográfica que hice, el 74% de las relaciones, predicen que el envejecimiento, que el edadismo va a afectar a la persona mayor y en sus desenlaces. Va a tener un peor pronóstico el paciente solo por las decisiones que yo tomé por él en relación a su salud. Y que la constante agresión, el constante ser discriminado, ser hecho a un lado, pues obviamente yo ya no voy a querer ir. Entonces, porque si le digo que se me empiezan a olvidar las cosas, me va a decir que es normal, que es porque estoy viejo. Y no me va a dar nada, pero sí me va a cobrar la consulta. Y realmente no me está ofreciendo la atención que yo estoy necesitando. Esto nos pone en una situación tan grave que incluso debe ser y es una cuestión de salud pública, algo que todos debemos atender. Nosotros estamos en una sociedad que constantemente está envejeciendo. Envejecen los adultos mayores, se hacen más viejos, pero nosotros también nos vamos detrás, también nos estamos haciendo viejos. Y era lo que les decía, no es ellos, somos todos nosotros. En algún momento vamos a llegar a ese punto. Es cómo yo discrimino a la otra persona y muy probablemente si yo perpetuo estas dinámicas, cuando a mí me toque estar de la otra cara de la moneda, también me voy a ver afectado por las mismas condiciones que yo propicié en mi etapa joven. Entonces, hay estereotipos negativos hacia la edad, hay ansiedad por el envejecimiento, que no se me vean las canas, que no se me vean las arrugas. Si me dices que tengo menor edad, gracias. Si me dices que tengo mayor edad, es malo. Incluso encontré en mi investigación la postulación de cambios legales de edad, de que yo no me percibo con la edad cronológica que me dicen, porque le tenemos miedo a envejecer, como si cambiar el número cambiara el proceso biológico de mi envejecimiento. El tiempo sigue pasando. Y aquí es, lejos de tener ansiedad, lejos de tenerle tabú, es abrirlo, pensar, verlo, visibilizarlo, familiarizarme con eso y pensar cómo quiero llegar, qué desenlace quiero tener como una persona adulta mayor. Eso es a lo que respecta a nosotros como todavía no llegando a esa etapa, pero la cuestión de las personas ya que están en este grupo de edad van a tener una mala experiencia por la cuestión subjetiva, por el edadismo, y van a tener una mala percepción, incluso hasta de otros. Pensamos que incluso la persona mayor ya no aprende. Si alguien de 60, 70 años te dice, me metí a una carrera nueva, le dices, ¿ya para qué? Los demeritamos, los hacemos menos. Oye, quiero viajar, quiero hacer cosas. ¿Ya para qué? Ya estás viejo. Quiero hacer ejercicio. ¿Ya para qué? Entonces también se va a ver afectada la persona. Y en cómo experimento mi envejecimiento, tengo que ver el impacto que voy a estar teniendo en mi calidad de vida. Va a limitarme en mis relaciones sociales, va a cambiar mi comportamiento y voy a tener comportamientos riesgosos hacia la salud, aislarme, ya disminuir mis tiempos de comida, recargarme solamente en la comida a domicilio, por ejemplo. Incrementa el riesgo de Alzheimer, de demencias, de enfermedades físicas, dificulta el acceso a la atención médica y las oportunidades de trabajo son limitadas o nulas. Incluso alguien de 50 años, de 55 años, ya les decimos, ya no vas a encontrar trabajo, estás muy viejo. Y entonces, ¿qué le vamos a decir a los que tienen 70 y 80, que ya no pueden trabajar tampoco, que ya no pueden estudiar, que ya no pueden aprender? Y no es algo que solamente los afecta a ellos, también nos afecta a nosotros. ¿Cómo nos afecta a nosotros? Que nos vamos limitando poco a poco y que cada vez vamos encontrando enfermedades que son propias del adulto mayor en grupos de edad más jóvenes. Caso es de la sarcopenia. Siempre que hablábamos de sarcopenia es en los adultos mayores, en los viejitos, pero a consecuencia de el cambio en el estilo de vida y el sedentarismo, este estudio se hizo aquí en la Ciudad de México. Entonces,
Se vio que los adultos mayores evidentemente eran el grupo que tenía mayor prevalencia de sarcopenia, pero aquí hay un dato bien interesante. Vean el grupo de 18 a 39 años, que yo creo que un gran volumen de ustedes está dentro de este grupo. Está en segundo lugar. Ni siquiera los de 40 a 59 tienen tanta prevalencia de sarcopenia como los más jóvenes. Y aquí es pensar, tengo 18, 20 años. ¿Cuántos faltan para cumplir 60 y 70? Y si ya tengo sarcopenia, voy a estar teniendo una progresión de enfermedad de 20, de 30, de 40 años, no nada más de 5, 6 o 7, si yo lo identifico en la persona mayor nada más. Entonces también nos afecta a nosotros la cuestión del edadismo y la cuestión del proceso de envejecimiento. Es así, tan drástico es el cambio con el sedentarismo que con 5 días que un paciente pase en cama va a perder el 9% de la fuerza de cuádriceps. Es de los músculos principales que nosotros utilizamos para la valoración de la movilidad y funcionalidad de la persona mayor. Si pasa más de 10 días, se va a perder hasta 1 kilo de masa muscular. Y todo eso también lo tengo que considerar, y el sedentarismo es peligroso. Peligroso a cualquier edad. Y no hay edad para empezar a hacer ejercicio tampoco. Y aquí viene la cuestión. Ya que nos contaste todo esto, ¿por dónde empiezo? ¿Qué puedo hacer? Lo que yo puedo hacer es, contamos con un tamizaje que es el cuestionario de estereotipos negativos hacia la vejez, y es, si yo no lo encuentro, simplemente hacerme preguntas. O sea, yo considero que la persona mayor es limitada mentalmente, que ya no es capaz de aprender cosas nuevas, que ya no es capaz de disfrutar la vida. Todas esas cuestiones hay que pensar y preguntarnos a nosotros mismos para empezar a romper estos estereotipos y estas barreras con respecto al edadismo. Por lo que incluso hay movimientos, estamos en la década del envejecimiento saludable con promoción de 4 puntos importantes. Cambiar la forma en la que pensamos, asegurar que las comunidades se fomente la integración de las personas mayores, ofrecer una atención centrada en la persona que engloba todo el contexto de la persona y brindarles la atención adecuada. En conclusión, y en relación a los puntos iniciales que habíamos visto en la agenda, yo necesito darme con, hay que reconocer la heterogeneidad, ningún adulto mayor es igual, requiere un tratamiento individualizado, hay que sensibilizarnos, geriatrizarnos, todos nos debemos de geriatrizar, aunque no nos vayamos a dedicar a la atención de la persona mayor. Y promover los modelos de atención centrados en la persona, porque son más integrales. Incluso ya se empieza a hablar de los modelos de atención centrados en la persona en enfermedades renales, por ejemplo, que ya abarca muchos otros grupos de edades y no solo a la persona mayor. Es importante realizar una valoración geriátrica integral, porque aquí, si se fijan con el paciente que acabábamos de revisar, en general todas sus condiciones estaban bastante bien. Realmente lo que le estaba dando el clavo al paciente era el edadismo, que estaba siendo demeritado y estaba siendo hecho a un lado por todos los profesionales de la salud. Entonces, con esta geriatrización o estigmas asociados al envejecimiento, va a tener un efecto positivo o negativo al momento de que yo aplique alguna herramienta de valoración geriátrica integral o de valoración nutricional. Entonces, mi invitación final es, hay que redefinir el concepto de envejecimiento, hay que redefinir la vejez, hay que ver cómo integrarnos, cómo tener interacciones incluso intergeneracionales, o sea, que convivamos más con las personas mayores, que incluso escuchemos de su propia voz, que para ellos, si se los preguntan, y la mayoría me responde, de mis pacientes me ha respondido esto, me dicen, yo no me siento diferente por ser adulto mayor, solamente siento como si fuera una extensión de mi propia adultez, solamente por más y más años. Pero de ahí en fuera no es que yo ya esté chocheando, que ya no pueda moverme, que yo ya no pueda hacer algunas cosas. Y con esta promoción de la diversidad de edad y de la aceptación y quitarnos esos prejuicios y combatir el edadismo, hay que crear también relaciones sociales significativas, porque volvemos al punto de la atención centrada en la persona, crear vidas significativas, no solo para las personas adultas mayores hoy, sino que también para nosotros mañana. Gracias.